Buenas noches a toda Iberoamérica, a toda Latinoamérica. Tengan una noche maravillosa, maravillosa. El Señor es fiel, el Señor es poderoso. Qué bonito estar juntos y continuar con esta dinámica de Casas Cornelio. Estamos en la Casas Cornelio número 33. Qué hermoso podemos compartir este tiempo maravilloso con ustedes y pedirles a todos que no se pierdan ninguna de las escuelas, que cada día están más fuertes, más poderosas, más expectativa, mucha bendición. Qué bonito estar con ustedes. Qué lindo compartir, seguir compartiendo el reino, seguir compartiendo tantas bendiciones que el Eterno nos ha dado. Tantas cosas que el Eterno ha puesto en nuestro camino, en nuestra vida, tantas personas lindas, tanta motivación por el cual seguir. Vamos a empezar entonces en la número 33, ¿verdad? Esta tarde vamos a tener más luz acerca del Espíritu Santo y eso nos va a ir ayudando, ¿no? Para lo que vamos a hacer. Y es pedirle a todos los equipos, a todos los líderes, que no se pierdan ni una de las escuelas, que estén conectados, porque estas escuelas son realmente, es una doctrina de reino puro, es la escuela del reino, no es una escuela poderosa, que estamos con las Casas Cornelio, que va a ser la estrategia que vamos a usar, estrategia de crecimiento. Así que bienvenida a Iberoamérica, bienvenido a Latinoamérica, bienvenida a la comunidad internacional para aprender reino esta noche. Siéntense como en casa, cómodos, ¿ok? Iniciamos. El trabajo del Espíritu Santo en la construcción del reino sobre la tierra siempre fue un trabajo de activación, de ayuda, de poder y consuelo para el cuerpo de Cristo llamado iglesia desde la creación de los cielos y la tierra. El Espíritu Santo ha estado a lo largo y ancho de toda la historia de la Biblia, ha estado presente en la ayuda de la expansión del reino, de la restauración de la iglesia, de la restauración del cuerpo, de la activación de los hijos. Y esto es poderoso, ¿no? Estamos en Génesis capítulo 1, verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Antes de que Dios habitara el cielo o habitara la tierra, Él habitaba las aguas. La casa de Él eran las aguas. El Espíritu Santo vivía en las aguas, se operaba sobre las aguas. El hábitat del Espíritu en el comienzo eran las aguas, aunque el hábitat del Espíritu siempre han sido las aguas, porque el hábitat del Espíritu es la eternidad, ¿verdad? Es el Espíritu mismo. Qué lindo, ¿no? Poderoso. En la creación de las ropas de Aarón estuvo la llenura del espíritu de sabiduría. El Espíritu Santo también intervino dando sabiduría a los que iban a construir o a hacer las ropas de Aarón, ¿verdad? Las piedras que tenían que llevar, las medidas correctas. El Espíritu Santo trajo sabiduría al que hizo las ropas de Aarón. Éxodo capítulo 28, verso 3. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llamado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Tremendo, ¿no? En la construcción, ahí estuvo el Espíritu Santo también, ¿ve? Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrar, para que sea mi sacerdote. Lo consagraron, ¿verdad? Y la persona que creó sus ropas estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno de sabiduría para preparar. Esa es la figura del Espíritu Santo, ¿no? Es protegernos, es blindarnos, ¿verdad? Es llenarnos de vestiduras blancas, vestiduras de revelación, vestiduras de justicia. El trabajo del Espíritu Santo ha sido fuerte en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tremendo, ¿no? En la construcción del arca también el Espíritu Santo estuvo para dar sabiduría e inteligencia a Bezaleel. Ahí también en la construcción del arca del pacto, de la presencia del Señor, también ahí estuvo el Espíritu Santo con sabiduría para la construcción del arca, que representa la presencia de Dios. El Espíritu Santo siempre ha estado presente para traer agua, para traer revelación, para traer justicia, para traer santidad, para traer poder, para ayudarnos en la expansión del reino de Dios. Amén. Éxodo capítulo 31, verso 3. Éxodo 31, 3.
Y yo le he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Mira, fue lleno el que construyó, ¿verdad? El arca fue lleno de inteligencia, fue lleno de ciencia y fue lleno de arte, pero el Espíritu Santo, ¿verdad? Yo le he llenado del Espíritu de Dios, él fue lleno del Espíritu Santo para poder operar con revelación en la construcción del arca. Josué fue lleno del Espíritu de sabiduría, el Espíritu Santo lo equipó para suceder a Moisés. Él también fue lleno del espíritu de sabiduría. Él fue blindado para poder entonces, ¿verdad?, darle cumplimiento a un trabajo tan fuerte, a un trabajo tan sólido como es, ¿verdad?, entonces llevar el cuerpo de Cristo. Murió Moisés y el Señor le habla a Josué y le dice, ¿verdad?, mi siervo Moisés ha muerto, ¿verdad? Y tú vas a pasar este Jordán y quiero decirte que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Entonces lo llenó del Espíritu Santo. Deuteronomio capítulo 34 verso 9, y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Eterno mandó a Moisés. Moisés colocó las manos sobre él y el Espíritu Santo reposó sobre él, y el Espíritu del Señor lo tocó y lo cubrió y lo preparó para la obra que le esperaba. El profeta vio el Espíritu Santo reposando y ayudando al Mesías en la tarea del reino sobre la tierra. El profeta Isaías también logró ver al Espíritu Santo, ¿verdad?, en el Mesías. Isaías capítulo 11 verso 2, y reposará sobre él el Espíritu del Eterno, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y del temor del Eterno. O sea, Isaías vio al Mesías lleno del Espíritu Santo, lo vio poseído por el Espíritu de la eternidad, lo vio lleno de la gloria del Señor. El Espíritu Santo ha aparecido en diferentes temporadas, en diferentes tiempos, para traer, ¿verdad?, consuelo, para traer poder, para traer protección, para traer fuerza. Amén. Gloria al Santo de los santos. El profeta Isaías habló del Espíritu Santo sobre el Mesías para cumplir su agenda en la tierra. El profeta Isaías vio al Mesías, ¿verdad?, lleno del Espíritu Santo para cumplir la tarea que le esperaba. Él iba a venir y morir por todos nosotros, iba a venir a instalar su reino, y fue el Espíritu Santo el que le dio poder para cumplir esa agenda, para traer milagros, sanidades y todo lo que él trajo. El Espíritu Santo siempre fue su socio, siempre fue su ayudador, su consolador, ¿verdad?, el que lo ayudó a él, ¿verdad?, a cumplir propósito, y el que le ayudó a él, ¿verdad?, a ser testimonio del Mesías. Amén. Entonces, Isaías 61:1, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Eterno, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¡Wow! El profeta Isaías pudo ver la agenda del Mesías, pudo ver el trabajo del Mesías, el trabajo que el Mesías iba a hacer de casa en casa, levantando casas, levantando el reino en las casas, de persona a persona, visitando a toda la iglesia caída, a la oveja perdida, ¿verdad?, visitando a todos los descarriados, a todos los oprimidos. El profeta Isaías lo vio claramente. Mi pregunta es, ¿por qué Israel no logró ver lo que vio el profeta Isaías? ¿Por qué ninguno de los hombres de la sinagoga lograron ver lo que vio el profeta Isaías? ¿Dónde estaba su lupa? ¿Dónde estaba su lente? ¿Dónde estaban sus espejuelos? ¿Dónde estaba, verdad, su forma de leer la palabra? Realmente, ¿dónde estaban? ¿Por qué no lograron ver y descubrir el misterio del reino en la vida del Mesías? Ezequiel vio el nuevo nacimiento. Vean ustedes, Ezequiel vio el nuevo nacimiento. Fuerte. Ezequiel vio el nuevo nacimiento. Ezequiel vio el nuevo nacimiento, el agua limpia, y al Espíritu Santo en la restauración del cuerpo, la iglesia, los santos. Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia,
y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, ¿verdad? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué les parece a ustedes? El Espíritu Santo, ¿verdad? Ezequiel vio el nuevo nacimiento. Ezequiel vio el nuevo nacimiento. Tremendo. Ezequiel vio el nuevo nacimiento. Esto me toca mucho. Tremendo, poderoso. Juan capítulo 3, verso 5. Mira el nuevo nacimiento. Respondiendo el Mesías, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el profeta Ezequiel vio esa operación del Espíritu. Lo vio poderosamente. En Ezequiel 36, 25 al 27, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, equiparnos, limpiarnos, prepararnos, darnos poder. ¡Wow! ¡Qué tremendo estos profetas! Ver a Ezequiel, ver a Jeremías, ver a Isaías. Estos profetas tan pulcros en la palabra, tan fuertes en la revelación. Estos profetas tenían escuelas first class, escuelas A1, escuelas de alta revelación. Estos hombres 2000 años atrás pudieron ver eventos que iban a pasar después. Hombres que se adelantaron a su tiempo, hombres que vivían sumergidos en el siglo venidero, vivían sumergidos en el reino para descubrir. Qué fineza, qué gloria, qué honra tener mentores, profetas y hombres del Espíritu que pueden estar adelantados y poder ver los tiempos antes de que acontezcan. Muy fuerte, poderoso. Poderoso. Vamos a leer de nuevo a Ezequiel 36, 25, 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Cuánta lucha ha tenido el Eterno a través de los siglos, a través de tantos siglos. El Eterno ha tenido tanta lucha con su pueblo, con su iglesia, para que puedan ver la restauración de su reino sobre la tierra. Entonces, estamos con el verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Tremendo. Tremendo como este hombre vio el nuevo nacimiento. Tienes que nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es tremendo. Respondiendo el Mesías, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y Ezequiel vio la entrada en el reino y lo celebró. Aleluya, poderoso. Tito capítulo 3, versos 5 al 6. Tito capítulo 3, versos 5 al 6, poderoso. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No nos salvó por obras, no nos llenó del Espíritu por obras, sino por su gracia, por su misericordia. Aquí también, ¿verdad? Ezequiel está hablando, aquí está hablando, ¿verdad? De Tito, está refiriendo a Tito. Tremendo. O sea, la profecía bíblica está unida, está entrelazada, la llegada del Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo. Bendito el que vive. Santo. Nos salvó, no por obras, vistes, de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Eso dice Tito. El Espíritu Santo derramó abundantemente su gracia por Jesucristo, porque no existe el bautismo en el Espíritu Santo, pero sí existe el bautismo, ¿verdad?, de Jesucristo en Espíritu Santo y fuego. Poderoso todo esto. Gracias, Señor, por tu bendición. El Espíritu Santo transportó al profeta Ezequiel. Mira esto. El Espíritu Santo transportó al profeta Ezequiel para restaurar los huesos secos, la iglesia, el cuerpo.
Ezequiel capítulo 37, verso 1. La mano del Eterno vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Eterno y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Solamente el Espíritu Santo podía darle poder a Ezequiel para darle vida a los huesos. Solamente el Espíritu Santo podía equipar de poder a Ezequiel para soltar. Acuérdate que Ezequiel en Ezequiel capítulo 37, el Señor lo llama de hijo de hombre, y hijo de hombre es la figura del Mesías, es la figura del Cristo, que a través del poder del Espíritu Santo, ¿verdad?, iba a resucitar de los muertos. Tremendo. Solamente bajo el poder del Espíritu Santo la iglesia va a salir. Solamente bajo el poder del Espíritu Santo la iglesia va a ser equipada para cumplir el propósito eterno sobre la tierra. Esto es poderoso. El Espíritu Santo le habla, el Señor le dice, Señor, le dicen Ezequiel, vivirán estos huesos. Y él dice, Señor, solamente tú lo sabes. Esos huesos, tendón con tendón y hueso con hueso, representa la iglesia caída, la iglesia muerta en un valle de huesos, que se tiene que unir tendón con tendón y hueso con hueso para la restauración del gigante dormido, para la restauración de la mujer que va a parir al hijo varón, que regirá con vara de hierro a las naciones. Una vez más, el Espíritu Santo equipa en la Biblia a un hombre para desatar vida a la iglesia, para desatar vida al cuerpo, para desatar poder, para anunciar la restauración de la iglesia. Una vez más, el Espíritu Santo equipa a Ezequiel y lo llena de poder y lo equipa para resucitar a la iglesia que está muerta en el valle, que está muerta, que está presa, que está dividida, que está llena de ritos, de conocimientos, de religiosidad. Tremendo todo esto, ¿no? Fuerte. El Espíritu Santo transportó al profeta Ezequiel para restaurar los huesos secos, la iglesia, el cuerpo. Ezequiel 37:1. La mano del Eterno vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Eterno y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos, y ahí lo mandó a profetizar y lo mandó a declarar. Aleluya, hijo de hombre. Acuérdate que todo lo que refiere de hijo de hombre, la Biblia habla del Mesías. O sea que Ezequiel fue una figura, ¿verdad?, del Mesías, que bajo el poder del Espíritu Santo restauró la iglesia, restauró la casa, le habló a los huesos para que tomaran vida y desató la lluvia de los tobillos, de las rodillas y hasta arriba. La lluvia se desató con Ezequiel, las aguas del Espíritu, las aguas de revelación, las aguas de activación. Por eso el Mesías dijo, todo aquel, San Juan 7:37 al 38, todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba, y de su espíritu o de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo digo del espíritu que habían de recibir. Fue la misma profecía que vio Ezequiel. Fueron las mismas aguas que desató Ezequiel. La Biblia está entrelazada, la Biblia es un hilo que no tiene interrupción. Tenemos nosotros que entender que todo en la Biblia es para la restauración de la iglesia, para la restauración de la tierra, para la restauración de la creación, para la restauración de la iglesia, no la restauración de la familia. Nosotros no estamos en restauración de la familia. Tenemos que restaurar la iglesia. Una vez que la iglesia se restaure, la familia va a ser restaurada. Porque el problema de la familia es el problema de la iglesia caída. De nuevo, el problema de la familia es el problema de la iglesia caída. El problema de las finanzas es el problema de la iglesia caída. El problema del planeta es el problema de la iglesia caída. El problema del calentamiento global es el problema de la iglesia caída. El problema de la economía, el problema de la izquierda, de la derecha, del socialismo, del comunismo, el problema del capitalismo, el problema mundial, el problema de la OMS, el problema del nuevo orden mundial, el problema de la farsa histórica, de la historia pervertida, el problema de la tierra toda es entonces la iglesia caída. Mientras la iglesia esté caída y fragmentada, todo estará desordenado, todo estará arruinado, porque es necesario que el juicio comience por casa. Es necesario que la casa sea restaurada, que la casa sea liberada. Señor, ahí está tu mamá y tus hermanos, te buscan. ¿Quién es mi mamá? ¿Quiénes son mis hermanos? Bueno, María y tus hermanos. No, ellos no son. Mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Sé tú. Entonces la restauración de la familia es la restauración de la iglesia. Restaurada la iglesia, se va a restaurar la familia. Entonces deje estar perdiendo el tiempo queriendo unir a la vieja con el viejo y al hijo con la vieja. Deje estar con sus locuras y empiece a trabajar para la restauración del reino. Una vez que el reino sea restaurado, todo va a funcionar. Tremendo. Fuerte.
La mano del Eterno vino sobre mí, Ezequiel 37:1, y me llevó en el espíritu del Eterno y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Tremendo, fuerte. El profeta Joel vio la manifestación del bautismo del Mesías en Espíritu Santo y fuego, de Hechos capítulo 2. Joel capítulo 2, verso 28 al 29. ¿Qué pasaba con estos profetas? Ellos estaban conectados con el reino, conectados con el Mesías, conectados con la revelación. Cuando estás conectado con la revelación, no vas a estar desesperado viendo el nuevo orden mundial. Muchos están entretenidos ahí con los temas del nuevo orden mundial. A nosotros no nos mandaron a estar hablando del nuevo orden mundial. A nosotros nos mandaron a predicar el evangelio del reino. Y vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio del reino. Y será predicado el evangelio del reino y entonces vendrá el fin. Pero hay un miedo. Oigo un ruido, creo que el viento está fuerte aquí. Hay un miedo, hay un pavor cuando tú no conoces el evangelio del reino. Entonces cualquier mensaje te enamora, cualquier mensaje te desvía, cualquier cosa te entretiene y te manda a hacer el Tour de Francia. Deja de hacer el Tour de Francia y colócate bienaventurado aquel que cuando su Señor vuelva le haya haciendo así. Sigamos hablando del evangelio del reino y no tengamos temor, ni paranoia, ni miedo, ni locura. Somos hijos de Dios. Tremendo, fuerte. El profeta Joel vio la manifestación del bautismo del Mesías en Espíritu Santo y fuego. Y después de esto, Joel 2, 28, 29, derramaré mi espíritu sobre toda carne, qué rico, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Santo es el Señor, un derramamiento de aguas, las aguas de Ezequiel que cubrieron los tobillos, que cubrieron las rodillas, que cubrieron hasta el... ¡Ay, Dios mío! Las aguas del Espíritu, ¡qué rico! La revelación del Espíritu, ese blindaje profético, ese blindaje glorioso que tenemos para anunciar el Evangelio del Reino. Poderoso, gracias Padre por tu reino. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Verso 29. Fuerte. Fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Tanto Joel como Ezequiel vieron el cumplimiento de la promesa y el bautismo del Mesías con Espíritu Santo y fuego para limpiar y activar con poder a su cuerpo, a su iglesia, a su comunidad. Estos hombres pudieron ver Isaías, Dios mío, tremendo, Ezequiel, Joel, Amós, profetas tremendos que pudieron ver con la lupa del Espíritu, cómo Amós los reprendió y cómo les habló claro, ¿verdad? Ageo fue tremendo. Ageo les dijo, ustedes tienen la casa bonita y la casa del Señor está destruida. Actívense en el poder del Espíritu Santo, actívense en el reino. Aleluya, tremendo todo esto. El Espíritu Santo estuvo como símbolo y no como agente en el bautismo del Mesías. Cuando Jesucristo fue bautizado por Juan, ahí estuvo presente el Espíritu Santo en forma de símbolo y no como un agente que bautizaba, sino como un símbolo que protegía, ¿verdad? Que estaba apoyando. El Espíritu Santo siempre ha apoyado la creación desde el principio de Génesis capítulo 1. El Espíritu Santo apoyó la creación, apoyó la llegada del hombre, apoyó el reino sobre la tierra, y ahora en el bautismo del Mesías aparece el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí sobre él, ahí hay cumplimiento de la palabra de Isaías capítulo 11, cuando el profeta Isaías ve al Mesías lleno del Espíritu Santo. Ahí aparece el Espíritu Santo en el bautismo del Mesías para apoyar, ¿verdad? Y para dar cumplimiento a la profecía de Isaías. Tremendo, fuerte. Mateo capítulo 3 verso 16. Y el Mesías, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El Mesías fue llevado por el Espíritu al desierto, fue protegido por el Espíritu Santo para cumplir propósito, porque iba a ir al desierto y el diablo lo iba a tentar en el desierto. El Espíritu Santo lo protegió en esos 40 días de ayuno. El Espíritu Santo le dio fuerza. El Espíritu Santo estuvo con él para levantarlo. Cada vez que entramos en un ayuno, cada vez que entramos en oración, o estamos pasando una prueba grande, o estamos pasando un divorcio, una soledad, una calumnia, lo que sea, el Espíritu Santo es el mejor aliado para protegernos, para blindarnos. Es el escudo que nos protege, ¿verdad?
Es el muro que nos protege de la calumnia, de la persecución, del dolor, de la enfermedad, del divorcio, del luto, de la tragedia, de la prueba. Y está el Espíritu Santo. Y usted puede invocar al Espíritu Santo y decir: Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, ven y cúbreme en esta hora de prueba. Ven y cúbreme en esta hora tremenda, ¿verdad?, de angustia. Ahí estaba el Espíritu Santo dándole fuerza al Mesías. Tremendo. Aquí estaba el Espíritu Santo como ayudador y colaborador del Mesías. Lucas capítulo 4, verso 1. El Mesías, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu Santo lo llevó al desierto y allá lo blindó y allá lo protegió. Y allá lo cubrió. No está solo, aquí estamos juntos. Si juntos hicimos la tierra, en Génesis capítulo 1 creamos todo. Estamos juntos, seguimos juntos. Aleluya, aleluya. Y el profeta Isaías podía ver esa manifestación del Espíritu, esa gloria de Dios. Si usted lee Isaías capítulo 11, se va a dar cuenta el poder del Mesías, los espíritus que lo poseían, el poder que habitaba en él. Ese mismo poder habita en nosotros. No tengamos miedo de la prueba o de la lucha, estamos llenos del Espíritu Santo. El Mesías, Lucas capítulo 4, verso 1, el Mesías lleno del Espíritu Santo, estaba lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El Mesías caminaba en el poder del Espíritu Santo, pues solo este poder podía ayudarlo a cumplir propósito, porque sus enemigos querían matarlo, querían destruirlo, querían acabar la obra que no había comenzado, querían matar el propósito, querían matar la continuidad, así como Caín mató a Abel por causa del propósito, así el diablo quería matar al Mesías antes de tiempo por causa del propósito, pero el Espíritu Santo estaba protegiéndolo, dándole poder y autoridad. Lucas capítulo 4, verso 14 al 15. Y el Mesías volvió en el poder del Espíritu. Tremendo, wow. Oigan esto, aquí ya no está lleno, aquí vuelve en el poder. Poder, lo mismo que recibieron los apóstoles en aposento alto. Ahora el Mesías está lleno de poder. Dice Lucas capítulo 4, verso 14 al 15. Y el Mesías volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. En la sinagoga de ellos enseñaba. Él estaba haciendo testimonio del Padre a través del Espíritu Santo. Es por eso que Él enviaría a los apóstoles a ser testigos de Él a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo hizo que el Mesías fuera testigo del Padre. Ahora nosotros somos testigos del Mesías a través del Espíritu Santo. Wow. Y el Mesías volvió. Tremendo esto, ¿verdad? Por ello lo vio Isaías. De nuevo. Mira esto. Vamos a leerlo de nuevo para entenderlo. Lucas 4, 14 al 15. Y el Mesías volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos. Y era glorificado por todos. El Mesías fue testigo del Padre en el poder del Espíritu Santo. Por ello lo vio Isaías y lo profetizó Isaías. Isaías profetizó su agenda, su trabajo y el protocolo a seguir en el cumplimiento del propósito eterno de la restauración del reino sobre la tierra en el poder del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, versos 16 al 19. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Va a leer la profecía de Isaías. Está saliendo de los 40 días del desierto. Está saliendo débil porque había estado en un ayuno fuerte y el diablo lo tentó. Pero había salido bajo el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Lucas 4, 14. Había salido bajo el poder del Espíritu Santo. Y con el poder del Espíritu Santo entró en la sinagoga. Y cuando entró en la sinagoga, lo primero que, comenzando su ministerio, comenzando su tiempo en Israel, comenzando los primeros eventos de su reino,
dio a leer el libro de Isaías. Qué casualidad que se le dio a leer el libro de Isaías. Y qué casualidad que venía del desierto, ¿verdad? Por 40 días. Y qué casualidad que venía bajo el poder del Espíritu Santo. Y agarró el libro de Isaías, donde estaba escrita la palabra que solo el Mesías tenía que leer en su llegada. Y él agarró la palabra. Él agarró la profecía del profeta Isaías para que se cumpliera en la hora. Tremendo. Muy fuerte esto. Muy fuerte. Fuerte. Gracias, Padre. Ahora entró a la sinagoga. Mira esto. Se le dio a leer el libro del profeta Isaías, donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Aleluya. Acababa de venir. Esto no es casualidad. Esto no es un azar. Fue bautizado en el Jordán. El Espíritu Santo vino como símbolo. El Espíritu Santo lo llevó al desierto y lo cubrió y lo protegió, lo sacó del desierto y venía en el poder del Espíritu Santo. Y entró a la sinagoga en el día de reposo y leyó el libro de Isaías, porque venía bajo el poder del Espíritu Santo. Porque para leer el libro de Isaías en la sinagoga solamente lo iba a leer el Mesías, el que era el Mesías. Para que el Jesucristo lo leyera era porque el poder del Espíritu Santo les amarró la boca, les amarró las manos, les amarró los pies, los dejó quietecitos ahí. Les dio quietos, millones, que llegó el Dios del cielo. Aleluya. Oh, gloria al que vive para siempre. Esto es muy fuerte. Fuerte. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí están los protocolos y la agenda del Mesías. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¡Wow! Isaías vio al Mesías lleno del Espíritu Santo en Isaías 11:1. Y Lucas 4:14 dice literalmente: y el Mesías volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. O sea que para leer el libro de Isaías estaba bajo el poder del Espíritu Santo. Ahora entra a la sinagoga. Ahora entró a la sinagoga y llevó, y en el poder del Espíritu Santo como el ayudador para esta tarea, lee la profecía de Isaías 61. Fue en el poder del Espíritu Santo que se atrevió a decir: hoy se ha cumplido esta palabra. Lucas 4:20-21. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga, aleluya, estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo soy el Mesías. Para que él soltara esa bomba era porque venía bajo el poder del Espíritu Santo, el que lo blindaba, el que lo protegía, el que lo cuidaba para poder anunciar el evangelio del reino. Por eso tenemos que tener claro que la ayuda del Espíritu Santo no es para hablar en lenguas. O sea, el trabajo del Espíritu Santo en este siglo no es para que la gente ande hablando en lenguas o anden ayunando y orando para hablar en lenguas. El trabajo del Espíritu Santo a través de la historia siempre fue para cumplir propósito, darte poder para anunciar el reino, darte poder para anunciar las buenas nuevas de salvación, no para hablar en lenguas. La gente cree que tienen al Espíritu Santo para hablar en lenguas. Están equivocados. El Espíritu Santo no es para hablar en lenguas. El Espíritu Santo es para darte poder y coraje, para desafiar a las denominaciones, a la Babilonia, a religión, al sistema, a la brujería, al vudú, a la mentira, a la hechicería. Para predicar el evangelio del reino necesitamos caminar bajo el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Fuerte. Wow. Y enrollando el libro, Lucas 4:20-21. Fue en el poder del Espíritu Santo que se atrevió a decir: hoy se ha cumplido esta palabra. Lucas 4:20-21. Y enrollando el libro, lo dio al ministro. Y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta palabra o esta escritura delante de vosotros. Lo que Isaías les dijo se cumplió conmigo ahora. Fuerte. El Espíritu Santo fue un ayudador, fue un activador y socio del Mesías para cumplir propósito. El Mesías fue testigo del Eterno a través del Espíritu Santo, que lo ayudó en la tarea de anunciar el reino y también lo levantó de los muertos, porque fue el Espíritu Santo el que levantó a Jesucristo de los muertos. ¡Wow! Poderoso, aleluya. Romanos capítulo 8, verso 11.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos al Mesías mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Tremendo. El Espíritu Santo estuvo siempre con el Mesías, apoyándolo y ayudándolo. Entonces el Espíritu Santo no es el que bautiza en lenguas. El bautismo es el bautismo del Mesías en Espíritu Santo y fuego, porque el Espíritu Santo siempre estuvo apoyando al Mesías en todo. Es por eso que toda blasfemia contra el Hijo es perdonada, pero toda blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo es dejar de creer en el Hijo, es dejar de creer en el Mesías, es renunciar a su reino, es criticar el mensaje del reino. Cuando hacemos eso, estamos blasfemando contra el Espíritu Santo, porque el protegido número uno del Espíritu Santo siempre fue Jesucristo el Señor, siempre fue el evangelio del reino, siempre fue el mensaje poderoso. Aleluya. Wow. Fuerte. El Padre envió al Mesías a cumplir propósito. De nuevo, el Padre envió al Mesías a cumplir propósito. Y el Mesías fue testigo del Padre en el poder del Espíritu Santo. Ahora el Mesías envía a sus discípulos en la misma dimensión que el Padre lo envió a él, para cumplir propósito en el poder del Espíritu Santo. Juan capítulo 20, verso 21 al 22. Entonces el Mesías les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Aleluya. Así como el Padre me envió a mí, y yo vine bajo el poder del Espíritu Santo, y vine como socio con él. Así como el Padre me envía a mí, con el poder del Espíritu Santo, yo los envío a ustedes. Sopló en ellos y transfirió ese poder. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre. Ese poder glorioso lo transfirió sobre ellos. Bendito tu nombre, santo. De nuevo, ahora el Mesías envía a sus discípulos en la misma dimensión que el Padre lo envió a él, para cumplir propósito en el poder del Espíritu Santo. Juan capítulo 20, verso 21 al 22. Entonces el Mesías les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo, porque así como yo fui testigo del Padre en el poder del Espíritu, así ustedes serán testigos míos en el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Entonces el Espíritu Santo no es un amuleto para hablar en lenguas. El Espíritu Santo no es un amuleto para tener poder. El Espíritu Santo no es un amuleto para curar y hacer cositas. El Espíritu Santo es el ayudador, el activador. El Espíritu Santo es el que nos da coraje para cumplir propósito, para predicar el evangelio del reino, para desafiar a las tinieblas, para desafiar la brujería, para desafiar la muerte. Aleluya, Señor. Bendito para siempre. El Mesías sabía que solo en o bajo el poder del Espíritu Santo ellos podían ser sus testigos y continuar con la obra en la tierra, solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Porque cuando te critican, cuando te atacan, cuando te cierran la puerta, cuando te calumnian, cuando te odian, cuando hablan mal de ti y no estás lleno del Espíritu Santo, vas a retroceder, te vas a decepcionar, te vas a ir. Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, Él te da poder, Él te da fuerza para seguir, y no hay diablo que te detenga, y no hay diablo que te quite nada. El Mesías sabía que solo en o bajo el poder del Espíritu Santo ellos podían ser sus testigos y continuar con la obra en la tierra, o con su obra en la tierra. Juan capítulo 15, verso 26 al 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él les va a hablar a ustedes quién soy yo. Les dio testimonio a los apóstoles en Pentecostés del poder del Mesías. Ahí conocieron el poder del Mesías. Cuando experimentaron ese poder glorioso, ahí se dieron cuenta quién era el Mesías. Aleluya. Y eso se los reveló el Espíritu Santo. Ahora llenos y bautizados con el bautismo del Mesías, en Espíritu Santo y fuego, los discípulos serían testigos de poder del Mesías para llevar su mensaje desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Juan capítulo 15, verso 27.
Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Aleluya, poderoso. El Espíritu Santo ayudó al Mesías a cumplir propósito y ser testigo del Padre. Ahora el Mesías los envía a ellos a recibir la promesa para que el Espíritu Santo les ayude a ellos a cumplir propósito y ser testigos de su poder. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. O sea que no hay nada nuevo. El Espíritu Santo es el que ayuda en el trabajo de la expansión del reino. El Espíritu Santo es el que ayuda en el cumplimiento del reino. El Espíritu Santo es el que nos da poder para vencer a las tinieblas, para vencer la brujería, para vencer la hechicería, ¿verdad? Y para anunciar el evangelio del reino. Cuando nosotros realmente estamos llenos del Espíritu Santo, es cuando el reino se nos revela. Cuando tenemos religión, pues ya es otra cosa, ¿verdad? El Mesías les dijo: el Padre les dará otro Consolador. El Mesías les dijo: el Padre les dará otro Consolador para que esté para siempre con vosotros. Este mora y estará en vosotros. Mora. Porque el día que conocemos al Señor, ese mismo día, el Espíritu Santo viene a morar con nosotros. Ahora, cuando tenemos intimidad con Jesucristo, es cuando viene el bautismo de Jesucristo, que es Espíritu Santo y fuego. Ahí mora en nosotros, ¿verdad? Estará adentro de nosotros. Ahí estará completamente con nosotros. Juan capítulo 14, versos 16 al 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Estará en vosotros. Hablando del bautismo del Mesías en Espíritu Santo y fuego. De Hechos capítulo 8. Tremendo. Entonces, desde que nosotros conocemos al Señor, el Espíritu Santo viene a vivir con nosotros, ¿verdad? Pero el bautismo en Espíritu Santo y fuego solamente se da cuando tenemos esa intimidad con el Mesías, cuando tenemos intimidad con su propósito, cuando hemos nacido de nuevo, cuando tenemos la revelación del reino, cuando hablamos su mensaje, cuando predicamos su lenguaje, su mensaje, su doctrina, su corazón, cuando hacemos su voluntad. Estará en vosotros. Hablando del bautismo del Mesías en Espíritu Santo y fuego. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesucristo fue testigo del Padre en el poder del Espíritu Santo y por eso venció al diablo en el desierto. Ese mismo poder está en nosotros para vencer la prueba, para vencer la brujería, para vencer la malicia. Pero no es buscar... Hay gente que hasta te acusa diciéndote que tienes que orar y ayunar y porque estás en pecado no has recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y te dicen que no tienes al Espíritu Santo. Eso es pura mentira del diablo, eso es pura confusión. El Espíritu Santo, ¿verdad? Está con nosotros desde que conocemos al Mesías. Y cuando nacemos en el nuevo nacimiento y tenemos esa intimidad con Jesucristo, hemos sido bautizados en Espíritu Santo y fuego. Pero el Espíritu Santo siempre está con nosotros desde que conocemos al Señor nuestro Dios. Aleluya. Amén. El Mesías comenzó su ministerio, ¿verdad? Abriendo el libro del profeta Isaías. Mira esto, el Mesías comenzó su ministerio abriendo el libro del profeta Isaías, leyendo la profecía. Pero el Mesías volvió del desierto con el poder del Espíritu Santo en Lucas capítulo 4, verso 14. Por ello ahora el Mesías los envía a ellos a recibir este poder para continuar con la obra. Hechos capítulo 1, verso 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Todo este poder era para dar cumplimiento al propósito eterno, llevando el evangelio del reino a toda la tierra. Mateo 28, 18 al 20. Todo este trabajo era para tener poder, para tener coraje, para tener fuerza y predicar el evangelio del reino. Solo el evangelio del reino desata y provoca el fin. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces solo el evangelio del reino desata y provoca el fin. Por ello tenía que venir el Consolador y ayudador a la iglesia a cumplir propósito con poder.
Juan capítulo 16, versos 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y ellos pudieron experimentar esta promesa en Hechos capítulo 2, porque cuando empezó Pedro a predicar, el poder se desató de una manera tremenda. Entonces, el Espíritu Santo ha estado en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. El Espíritu Santo no es un amuleto. El Espíritu Santo no es un amuleto donde vamos a ayunar y orar para ser bautizados con el Espíritu Santo. Ay, tú no hablas en lenguas porque tú no crees, y dudar es pecado, y te han vendido toda una doctrina de mentira y de engaño, porque eso no es verdad. Desde el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo el Señor, automáticamente el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, ¿verdad? Ahora cuando entramos en el reino, cuando se produce el nuevo nacimiento, cuando hay intimidad con el Mesías, entonces viene el bautismo del Mesías, que es el Espíritu Santo y fuego, para la activación de la expansión del reino. O sea, va a ser bautizado en el Espíritu Santo y fuego. No es hablar en lenguas solamente, ¿verdad? Es entonces ser equipado con poder, con coraje, con valentía, para predicar el evangelio del reino y dejar de predicar tanto mensaje errado y tanta cosa rara, sino lleno del poder del Espíritu Santo, y no tener temor y no tener miedo, porque Jesús venía saliendo de los 40 días del desierto donde el diablo lo tentó, y venía bajo el poder del Espíritu Santo, y ahí con esa unción del poder del Espíritu Santo entró a la sinagoga y leyó el libro de Isaías para que se cumpliera la profecía, aleluya, donde ellos iban a escuchar los protocolos, iban a escuchar la agenda del Mesías, lo que Él iba a hacer en toda su estadía sobre la tierra. Y después nos envió a nosotros, ¿verdad?, a la casa alta para experimentar este poder del Espíritu Santo y poder continuar esta obra gloriosa, y poder continuar el evangelio del reino, y poder continuar la tarea gloriosa. Entonces el bautismo del Espíritu Santo, número uno, no hay bautismo de Espíritu Santo, pero sí está el bautismo de Jesús, que es Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Y este no es para hablar en lenguas, este no es para manipular, este no es para tener poder y sacar demonios o sacar, no, este es para tener poder para anunciar el evangelio del reino, para seguir con las buenas nuevas de salvación, para hacer discípulos de las naciones, para restaurar, para predicar el evangelio del reino, para provocar el fin. El Espíritu Santo fue el mayor ayudador y el mayor consolador en la tarea del reino sobre la tierra, y continuamos nosotros llenos del Espíritu Santo, predicando con poder y con denuedo el evangelio del reino, para destruir todo evangelio que no sea el evangelio del reino. Entonces, cuando entendemos todo esto, nuestro espíritu se activa, nuestro espíritu madura, nuestro espíritu crece. Pareciera básico, pero necesitamos hablarlo, necesitamos predicar lo que el Espíritu Santo hace desde la perspectiva del reino y no desde Babilonia, desde religión. Mañana continuamos con el tema, el lunes continuamos con el tema del Espíritu Santo, lo que vamos a hablar del hablar en lengua, vamos a hablar de muchas cosas, muchos misterios que usted tiene que conocer desde la perspectiva del reino, desde la mentalidad del reino. ¿Para qué el Espíritu Santo está aquí? Para blindarnos y protegernos para no pecar, para blindarnos y protegernos para no caer, para no fallar, para tener coraje, para tener fe, para tener poder y continuar con la tarea. Aquello que el Eterno no logró con Adán, lo logró con Jesucristo, y aquello que el Eterno no lo logró con Jesucristo, lo va a lograr con la iglesia. Nosotros somos el que le va a poner el pie en la cabeza a la serpiente, porque Jesús ya le puso 2 veces el pie a la serpiente. En el desierto lo venció y lo venció en la cruz. Ahora nosotros lo venceremos y le pondremos el pie en la cabeza. El golpe más fuerte es el golpe de la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo, anunciando el evangelio del reino, anunciando el gobierno de Dios, para quitarle los gobiernos a todos los reyes falsos de la tierra y establecer el único rey, al único rey, su mensaje verdadero. Así que no le tenga miedo a ningún nuevo orden mundial, porque el nuevo orden mundial comenzó desde la caída de Adán. Desde la caída de Adán y Eva comenzó el diablo con su nuevo orden
orden mundial, mas se le quebró, se le cayó, porque para eso vino Jesucristo, para darnos la victoria, y el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así de que no le tengan miedo a ningún nuevo orden mundial, porque ya fue juzgado. Nosotros continuemos avanzando y hablando. Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin del nuevo orden mundial, el fin del sistema, el fin de la brujería, el fin de humanismo, el fin de religiosidad y de todos estos demonios enemigos del reino. Por eso es que necesitamos tener entendimiento de reino, si no vamos a estar alarmados y angustiados y desesperados. Por eso cada noche la escuela nos da luz, cada noche la escuela nos da lámpara, cada noche la escuela rompe cosas, cada noche la escuela rompe muros, rompe cadenas, cada noche la escuela nos prepara y nos equipa para cosas grandes. No puede perderse las escuelas, todas las escuelas. Y quiero pedirle a todos los equipos, a todos, aquellos que dicen el profeta Jaime es mi autoridad espiritual, aquellos que dicen, bueno, yo soy del equipo, o aquellos que dicen, yo quiero aprender reino. La convocatoria es todos los días a las 9 de la noche por este medio, todos los días de lunes a viernes, ¿verdad? No hay 2, 3 escuelas. Tenemos una sola escuela en este momento para ser equipados todos los equipos. Y una vez que seamos equipados todos los equipos, ahí usted puede abrir escuelas si usted quiere. ¿Por qué? Porque usted ya ha sido entrenado para que vayamos con la misma línea, con la misma visión y podamos ser entrenados en el reino. Pero ahora todos los equipos sentados con una libreta, con un bolígrafo, aprender reino para avanzar. Y vamos a abrir las casas Cornelio, y esto va a crecer poderosamente por toda Iberoamérica, Latinoamérica. El reino va a crecer sin precedentes. Vamos a ser equipados con poder, equipados con gloria, y no va a haber diablo que nos robe la bendición. Amén. Así de que bueno, yo estoy feliz por todo este tiempo maravilloso. Hoy descansé en la tarde un poco, aunque fue un día fuerte, pero logré descansar un poco. Y bueno, feliz por lo que está pasando, feliz por los equipos, feliz por ustedes, feliz por toda la gente del reino. Qué bonito, ¿no? Estar juntos, qué bonito estar activados. Sí, ahí está el Pastor Mario, bendiciones Pastor Mario. Sí, sigamos con la escuela, no desmayemos, que esto es material para expansión, material para formación. Acuérdense que algunos pudieran estar en el teológico, o pudieran estar con raíces hebreas, o estudiando filosofía o cualquier cosa. ¿Por qué no nos damos un tiempo para estudiar reino? Iberoamérica, Latinoamérica. Venga conmigo, venga con nosotros todos los días a las 9 de la noche a estudiar reino. Sea juiciosito, siéntese, agarre su bolígrafo y agarre su cuaderno, su libreta como la que tengo yo, y empiece a escribir y a aprender y a anotar. El Mesías tuvo 3 años con su equipo y los entrenó durante 3 años, y después les envió al Consolador, el Espíritu Santo, para siempre. O sea que esto no termina ahora. Jesús lo hizo por 3 años, el Espíritu Santo para siempre, y nosotros lo continuamos haciendo. Entonces tranquilo, no se vaya a angustiar que apenas comenzamos. Hay que seguir con este tiempo hermoso, hay que seguir con la activación y la escuela. Padre, yo bendigo a cada persona, a cada profeta, pastor, apóstol, a cada liderazgo, a cada amigo, a cada gente del mentorado, a cada persona maravillosa que día con día se toma tiempo para esta escuela. Bendigo sus vidas, oro por los diezmos, las ofrendas, las primicias, oro por la revelación en las casas, oro por el crecimiento en las casas, la iglesia en casas, oro por el amor en las casas, la provisión, que vengan ideas de oro, que vengan negocios de expansión, que venga riqueza a las familias, Padre. Se rompe todo cáncer, todo sida, toda leucemia, toda brujería, toda maldición, toda trampa, todo bloqueo, que se rompa en el nombre del Mesías, y que venga la victoria para tus hijos, Padre. Gracias, Padre, porque lo que viene es grande. Un besito a todos, el Eterno nos bendiga a todos. Shabbat Shalom Iberoamérica, Shabbat Shalom Latinoamérica. Besitos a todos y tengan una noche maravillosa. Besitos y nos vamos. Estamos felices, gracias. No se pierdan, todas las escuelas están maravillosas. Y no solamente eso, compártalas en sus perfiles en vivo. Bendiga personas. Esto es para todos, ¿verdad? Con amor. Besitos a todos. Shalom.